Navidad, el origen. La historia del surgimiento de la celebración de la Navidad o Natividad de Jesús se remonta a lo que comprende entre el siglo I después de Cristo y el siglo III después de Cristo. Al principio, los seguidores de Jesús, los primeros cristianos de la historia, no celebraban en absoluto la Navidad, pues tenían la creencia de que la parucía sería pronto, es decir, la segunda venida de Jesús y por tanto el juicio final. Es notable que en ese entonces tenía un sentido bastante más fuerte el creer esto, pues los acontecimientos que son base de la fe cristiana eran todavía muy recientes, por lo que aunque la fe estuviera tan viva, hacer una celebración por el nacimiento de Jesús no tenía mucho sentido, sabiendo y sintiendo que su segunda venida estaba a poco de suceder. Seguir las enseñanzas de Cristo y propagar sus palabras era la principal preocupación para los cristianos, para el cristianismo primitivo. Además, claro, de que estaban al pendiente de las calamitosas señales que habrían de anunciar la llegada del fin de los tiempos. Pasando un tiempo, los cristianos se cansaban de esperar la parucía, por lo que San Lucas fue quien tomó cartas en el asunto, y dijo que el hecho de que no se produjera tan pronto el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesús era porque el Espíritu Santo les había concedido tiempo para que los fieles continuasen la obra de Cristo. Cristo vendría una vez que el Evangelio fuese predicado a todo el mundo. Un breve paréntesis. Esta necesidad de predicar para todos el Evangelio luego vino a tener ciertas consecuencias entre el siglo XIII y XVI, ya que el descubrimiento de América daba pie a que por fin todos los pueblos del mundo, ahora incluyendo el Nuevo Mundo, conociera las enseñanzas de Jesús, ya que en esa franja del tiempo el miedo al fin del mundo estaba más vivo que nunca. Con el tiempo fue cada vez más importante para los cristianos conocer la infancia de Jesús, por lo que empezó a tener interés el lugar de nacimiento del Mesías, la gruta de Belén. Así fue pasando el tiempo y a la par que se formaba el cristianismo como religión, comenzaron las persecuciones y los intentos por desmontar tales confesiones, sobre todo tras levantamientos de los judíos que tuvieron que ser controlados por el Imperio Romano. Durante el siglo II, el emperador Adriano quiso acabar con todo rastro religioso en torno al cristianismo y el judaísmo, por lo que mandó a construir templos y plantar un gran bosque cerca de la gruta de Belén, dedicados a varios dioses paganos. A finales del siglo II, en Roma, comienza el culto al Sol Invicto, cuya fecha de celebración era el 25 de diciembre. Una religión solar que buscaba dar cierta unidad religiosa a los habitantes del Imperio Romano. Se celebraba el 25 de diciembre como día de nacimiento de todos los dioses solares, además de ser el día de solsticio de invierno. A partir del año 313 y por medio del Edicto de Milán o de la tolerancia de la fe en Cristo fue legalizada y así termina una época de ocultamiento y persecución para los cristianos, que hasta entonces llevaban a cabo sus rituales y demás ceremonias de forma secreta en catacumbas. El emperador Constantino apoyó el cristianismo e incluso fue bautizado antes de morir. La crisis espiritual de la Alta Edad Media estaba lista para dar lugar a la que sigue siendo una de las religiones más practicadas en todo el mundo a lo largo del tiempo. El cristianismo por fin estaba listo para competir y luchar contra las demás confesiones. La guerra entre Cristo y los demás dioses, entre los que se encontraban divinidades de origen oriental y, más notablemente, el heredado panteón de dioses griegos por el Imperio Romano, había comenzado. Era menester para los cristianos fechar con precisión el día del nacimiento de Jesús, acto que unificaría aún más a los fieles. Se comenzó a implantar un tiempo de preparación para la Navidad, el Adviento. Se desarrolló la liturgia propia de la noche de nacimiento, precedente de la Misa del Gallo, y se erigió un templo, la Basílica de la Natividad, en el mismo lugar en el que Jesús había venido al mundo. La Iglesia señalaba sus caminos, destacaba sus hitos y erigía sus santuarios. Como para todo asunto hubo dificultades para fechar con precisión el nacimiento de Cristo, e incluso para tomar como celebración el aniversario de su nacimiento,
Notablemente, Orígenes advertía que la celebración de los cumpleaños era una costumbre pagana y de malos judíos, por lo que se oponía a la celebración de la Navidad. Según Clemente de Alejandría, en Oriente se pensaba que el nacimiento de Cristo debía haber sido el 20 de mayo, el 20 de abril o el 17 de noviembre. El primer documento auténtico en el que aparece la fecha del 25 de diciembre como el día de la Natividad de Cristo data del año 336 y es un intento de calendario litúrgico titulado Los enterramientos de los mártires de Furio Dionisio Filócalo. 25 de diciembre, nacimiento del sol invicto. Nace Cristo en Belén de Judá. La primera teoría acerca del fechamiento del nacimiento de Cristo dice que se pudo haber aprovechado el día de celebración del sol invicto para que así se propagara la solemnidad cristiana, ya que era compatible el carácter monoteísta de los fieles al sol con el de los cristianos. Otra teoría habla de que el 25 de diciembre se da a partir del día de su muerte y algunas valoraciones astronómicas y simbólicas. En la necrópolis que hay bajo la Basílica de San Pedro en Roma, hay un mosaico que data de finales del siglo III, donde se puede ver a el Cristo Sol, donde Cristo es representado como el dios griego solar Helios. Posteriormente, San Agustín exhortará a los creyentes a que el día 25 no lo dediquen al sol, sino al creador del sol.